Adelante, María. María, sí. Bienvenida. Mira, sí. Es que estaba hablando con un amigo que hace poco perdió a su mujer y estaba muy afectado y todo eso, pero ahora ya ha pasado un tiempo y me contaba que a él le ha ayudado muchísimo que la presencia de su mujer, que no ha dejado de acompañarle desde que falleció, durante el duelo, y que ya hace tiempo, pero vamos, hablando de esto, durante el duelo y todo, y que aún hoy, al día de hoy, que ya pasa mucho tiempo, la tiene presente. Entonces, mi pregunta es lo siguiente: si en realidad somos un ente que no somos, o sea, que somos un personaje, pero que no, que lo que somos está más allá y más atrás o más de trasfondo, o como se le quiera decir, o sea, si somos el ser, Ujú. mm, ¿cómo esto que me ha contado esta persona tiene lógica, no tiene lógica, puede ser, no puede ser? Porque a mí me ha dejado muy desconcertada, porque lo contaba totalmente convencido. Y, y bueno, pues nada más que eso, que por eso lo pregunto. Ok, gracias, María. Pues es comprensible que en el camino en el que él está, Él ah, está en este camino, sí, 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 no sí. sé, independientemente del camino en el que esté, pero eh, es comprensible que en el camino en el que esté y en el momento en el que esté pueda Sí, tener esa comprensión, en el sentido de como si alguien individual pudiera acompañarlo, ¿sí? Eh, mm, pues eso es lo que me acabo de comprender, porque si no somos seres individuales, ¿sabes? Me preguntaba por ahí cómo puede tener cómo se puede tener, porque hay más gente que lo habló también, esa percepción o... voy para allá, precisamente, ¿sí? Vale, A venga. ver, mm, solo digamos que lo que es claro desde la experiencia, o así sea desde el atisbo de lo que eres, es claro que solo hay uno, la Sí, conciencia, lo absoluto, el ser, ¿sí? Y en el sí. estado eso que es uno, que también puede llamarse absoluto, Dios, lo que sea, Ujú, eh, no tiene forma. En el ujú. momento en que se manifiesta como forma y se manifiesta, la manifestación de la forma es individual, ¿sí? Lo que Ya, sucede es que cuando hay una identificación con la individualidad, se olvida que es una manifestación del ser y se cree en la realidad de lo manifiesto como algo separado, ya, ya, ya. ¿sí? Pero es una manifestación de lo individual en todo, una mesa, una biblioteca, una lámpara, una aparente persona, un cuerpo, una mente que piensa distinta a otra mente. La Ujú. conciencia del uno se manifiesta. eh, lo que hace que sea ilusorio no es la manifestación en sí, sino la Ya, creencia ya. de que hay algo que por sí mismo existe separado de todo.
Entonces, se puede entender que, supongamos que sea un católico, para esta pregunta no importa tanto de qué tipo de creencias o de prácticas tenga en lo religioso o en lo espiritual. Él lo interpreta como que la presencia de su esposa lo acompaña, pero es que Ujú. la presencia no se fragmenta en pedacitos, pero la presencia del ser se manifiesta en la forma, ¿sí? Quizás dentro de Sí, su comprensión sea difícil entender que la presencia de su esposa sí. no es una cosa separada del ser absoluto, pero Ujú. aún dentro de la comprensión que tenga es lo que él requiera, es lo que él requiere en ese momento, ¿sí? De hecho, la presencia no es de alguien, pero así lo comprende él y así lo necesita en el momento por el que está pasando, ¿sí? Igual, la conciencia se manifiesta individualizándose, pero no es nada individual. Entonces, Ya es muy, sí, a en mí el me fondo, chocó, sí, me chocó por eso, porque él no, es una persona que está en esto de la no dualidad y bastante seria, vamos, quiero decir. Y entonces, pero por mira, eso en esto de la mismo, no dualidad, como en todas las mm, tradiciones, hay una ortodoxia y una heterodoxia. Hay puristas, hay quienes en esto de la no dualidad hay un abanico de posibilidades también, como en todas las tradiciones espirituales, que muchas de ellas divergen, ¿sí? ya, Pero ujú, lo que iba a comentar o compartirte es que lo bonito de lo que él dice es que indudablemente en algunos momentos pudo sí, tener con ella, entre comillas, un atisbo de una intimidad muy profunda más allá de la mente, del cuerpo y de las palabras. ujú, Y en esa intimidad se reveló la presencia y se reveló que no hay yo ni tú. Y por supuesto, esa presencia lo va a acompañar, ya, ¿sí? Él realmente está hablando de una experiencia de gracia, de un regalo, ¿sí? sí, Entonces, su esposa no es un cuerpo que haya fallecido, no es una ya, mente separada, es la presencia misma que sí. se le Eso reveló decía ahí, que se le reveló en algunos momentos donde el personaje desapareció. Sin embargo, el cuerpo, mente individualizado, con un nombre y la aparente persona estaban allí, pero no había el personaje que es el mío, para mí, no, era total entrega, ¿sí? sí, sí, sí. Y aquello Pues, que se entregaba era la presencia de la conciencia para sí misma, ¿sí? sí, Que adopta la forma que se da en lo relativo como de un personaje y de la esposa, sí, pero siempre en lo relativo adopta esa forma, esa manifestación. ya, Y ya es total amor, ¿sí? claro, ahora lo entiendo, sí, 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 claro. Ahora lo entiendo, es que me hacía confusión con eso justamente de la manifestación, lo que has estado explicando. Eso me tenía a mí Claro, confundido. claro, claro. Claro. Mm. Ahora ya lo entiendo bien. Gracias, María. Gracias a ti.
Y volviendo un poco a algo que no tiene relación con tu pregunta, pero es muy bueno mencionarlo. Mm, Ajá, en el Advaita también hay un ramillete de posibilidades y por eso algunos se sienten más afín a determinados maestros que a otros. ya, Algunos, por ejemplo, creen que la reencarnación es completamente absurda, que un personaje reencarne o algo así. ajá, Otros consideran que es viable porque lo que reencarna no es tanto un personaje, sino bla, bla, bla. Pero lo que importa realmente es seguir las huellas de tu propia experiencia. Y lo que resuene allí es lo que requieres en ese momento. claro. Si lo que resuene allí es lo que requieres, ¿sí? Porque Sí, esto es la manera como el misterio se te revela, ¿sí? Como la conciencia se revela allí y sí, va a tener una porque tú lo que forma muy quieres, específica. en realidad lo que buscamos es la paz y ser felices. Y entonces, en realidad, a mí en este momento me da exactamente igual que reencarne, que no reencarne, que esas cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, solo era un ejemplo, ¿no? Sí, sí. No, no, Sobre muchos ya, y yo asuntos, también incluso te sobre otros asuntos, hay diferencias, ¿sí? ya, ya, ya. Eh, ¿Cómo resuena allí la presencia que eres? ¿Sí? Es lo fundamental. Ujú. Ok, Sí, gracias, María. a ti. Bien. Bueno, hay una pregunta que me dejaron. Ah, bueno, esta pregunta puede tener relación incluso con esto que estamos hablando, dice. Esta pregunta es de Claudia. Dice, escuché algo que me hizo sentido, ya que no hay nada personal, lo que encarnan son las tendencias o basanas. Por eso se habla de morir antes de morir. Digo que si no trascendemos en este cuerpo, las compulsiones es como que se repite. ¿Podrías hoy hablar un poco de esto, por favor? Bueno, después viene otra pregunta, pero voy a abordar esta primera que es precisamente sobre lo que estaba compartiendo. Es un ejemplo bueno para hablar de esto, de que hay distintas maneras de, de acercarse a esto, porque si no hay quien reencarne, ¿qué es lo que reencarna? ¿Sí? Aquellos deseos frustrados reencarnan hasta que sean llevados a plenitud o hasta que haya una renuncia, un soltar definitivo. No encarna un personaje. Estoy explicando esta perspectiva de algunos maestros de la no dualidad. No reencarna un personaje porque no existe un personaje, pero todo es una manifestación de la conciencia y la conciencia puede manifestarse de muchas maneras que no conocemos. En ese sentido, podría pensarse en que si hay un deseo que no se ha soltado, que no se ha llevado a plenitud, ese deseo re- va a requerir una forma humana donde pueda consumarse completamente, ¿sí? Podría pensarse de esa manera. Hay quienes dicen, no, realmente no tiene sentido la reencarnación porque no hay quien reencarne, ¿sí? Sin embargo, lo que sí es claro es que la conciencia, que no es forma,
Se manifiesta como forma y las formas son individuales. Pero todas esas individualidades no están separadas del todo. Es un mismo tejido, forman un mismo tejido, el tejido del ser o de la conciencia. No hay ningún hilo separado de ese tejido, todo está interrelacionado. Solo es la conciencia manifestándose en la forma a partir de aparentes individualidades, pero realmente todas están profundamente entrelazadas, interconectadas, de una manera que no se puede explicar, ¿sí? De una manera tan profunda que no puede hablarse en ese sentido, sino de un solo ser. Entonces, viendo la pregunta, veamos la pregunta de... A ver. En ese sentido, habrían reencarnación de vasanas, o sea, reencarnación de movimientos de la conciencia que no se han resuelto, que todavía son oscuros, que todavía son confusión, que todavía son identificación, desde esa perspectiva, ¿sí? Por eso se habla de que de que alcanzar la iluminación es morir antes de morir para toda la confusión, deseos no resueltos, deseos no consumados, no porque el deseo sea malo, el deseo mismo es expresión de la conciencia, pero el deseo que no es sino producto de la confusión tiene que ser consumado, ¿sí? Y el deseo que es expresión de la conciencia tiene que ser realizado en una forma particular como manifestación. Entonces, en ese sentido, bueno, estoy estrenando celular, así que esto me quedó grande. A ver, en ese sentido, sí, morir antes de morir. Ese deseo, no me gusta utilizar términos complicados, esa vasana eh, tendrá su propio devenir, su propia manera de escoger otro cuerpo o mente para consumarse definitivamente y que todas las compulsiones desaparezcan. Pero repito, eso es una manera de verlo. Algunos maestros lo enseñan de manera muy erudita. Para mi experiencia, para esta experiencia, puede ser, puede ser, ¿sí? Porque esto es como a esa mente se le revela el misterio. A otra mente, quizás como la de Ramana, no, la reencarnación no existe, punto. No hay nadie que reencarne, no hay individuos que reencarnen, ¿sí? Pero esa es la manera como a él se le revela el misterio, ¿sí? ¿Cómo va a encarnar lo que no existió nunca? Para ser más contundente, ¿sí? Ahora bien, para ahora hablar de mi experiencia, no sé, punto final. Todo eso es posible, pero no sé realmente, porque de aquello que está más allá de toda experiencia, solo tenemos atisbos, solo tenemos atisbos.
De tu realidad también tienes atisbos, pero en algún momento se te va a revelar lo que eres y eso no es un atisbo. Ahora bien, eso solamente es revelar el ser que eres como conciencia. Solo eso es simple. No cuántas vidas requiero para iluminarme, si hay reencarnación o si no hay, si el personaje desapareció por completo y ya no va. Todo eso son adornos de la mente. Esa es mi experiencia. Adornos, muchas veces distracciones, porque esto es simple, ¿sí? Murió un amigo muy joven con muchos deseos. En ese momento me pareció que la reencarnación era comprensible. Sucedió otra cosa. En ese momento me pareció que la reencarnación no era comprensible. Es lo que pasa. No me comprometo con ninguna doctrina mental, ¿sí? Esa es mi experiencia, ¿sí? Probablemente sí hayan basanas que tienen su propio desarrollo. Mira, probablemente la conciencia se manifieste también en otros mundos extraterrestres. Vaya uno a saber, ¿sí? Pero eso ya es demasiado para esta mente que no le gusta extraviarse por esos caminos tan alambicados, ¿sí? Algo que me atrae mucho de la no dualidad es lo simple. No quiero hacerlo muy complicado, pero tampoco puedo decir que algo es falso y algo es verdadero porque sería complicarse también, ¿sí? Bien, en eso respecto a la primera pregunta de Claudia, pero quiero escuchar de pronto a Carlos. Adelante. Carlos Damián, sí, Sí, hola, hola, Rafael. No, bueno, es un poco lo que acabas de comentar, creo, ¿no? Eh, en mi opinión, entre comillas, ¿no? Creo que todo esto surge como una, o sea, esto de la reencarnación surge como una creencia más, eh, que surge, yo creo, de nuestra falta de experiencia de lo que es ¿no? La muerte biológica. O sea, es nuestros temores a la desaparición del yo separado, como yo separado, y le buscamos explicaciones, ¿no? De cómo puede ser esto, de cómo voy a salir de este mundo sin resolver tal cosa o tal otra. Eh, en definitiva, eh, creo que es un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, es el que cesa o sea, hasta que no cesa la identificación con el falso yo, no llega a la iluminación, ¿no? Tienes un asunto con con el internet ahí, pero sí se alcanzó a escuchar eh, tu comentario. Dentro de mi experiencia me parece que es importante poner los pies en la tierra, por decirlo de algún modo. Y hablar de la reencarnación significaría con qué me estoy reencarnando aquí en esta vida, en este mundo, ¿sí? ¿Qué identificaciones tengo? Porque todas esas identificaciones son karma, pero no para otra vida, sino para esta, ¿sí? Dejarlo simple. No descarto esa otra posibilidad, ¿sí? Pero dejarlo simple. Ver aquí y ahora con qué estoy identificado, ¿sí? Estoy totalmente identificado con algo obsesivo, compulsivo. Esa es la verdadera tarea, la verdadera cuestión, ¿sí?
o por lo menos es la que es realmente contundente, puede significar un cambio radical. Lo otro tiene el riesgo de convertirse en alimento para la mente, ¿sí? Más alimento para la mente y el disfrute de una aparente comprensión. Probablemente sea o probablemente no sea. Pero en definitiva es, ¿con qué está este personaje aparente identificado? ¿Sí? ¿Con qué necesidades mueven a esta mente-cuerpo? ¿Qué miedos? ¿Sí? Ver todo eso es algo que está encarnando en este cuerpo, en esta mente, y que se está moviendo. ¿Sí? Y en ese sentido, eh, lo demás, pues, es tanto probable como no. No es mi experiencia directa. Hay momentos en que hay atisbos sobre todo ello, pero no tengo experiencia directa como para afirmar una cosa o la otra. ¿Sí? Lo que sí puedo, lo que la conciencia puede revelar realmente es que se da cuenta de todo ello. ¿Sí? Que es, que es este silencio, esta plenitud. Y a eso no le falta nada, no le falta tampoco ninguna comprensión. Y si en algún momento le falta alguna comprensión, sin lugar a dudas, esa comprensión llegará. ¿Sí? Lo demás depende de la tendencia mente-cuerpo. De pronto hay una forma humana con una tendencia muy mental dada a ese tipo de elucubraciones, pues está bien, ¿sí? Pero en lo que puedo compartir desde mi experiencia, pues no sé. Y no es importante, no es muy importante extraviarse en, en las posibles reencarnaciones y en los vasanas y en estas vidas y en las otras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos mucho que hacer con esta vida como para preocuparnos de otras. ¿Sí? Y de todas maneras, aquí se te da todo lo que se requiere para el despertar, se te da porque ya lo eres. Y el tiempo es una ilusión. Precisamente el despertar es el final del tiempo. No quiero decir el final del tiempo en un sentido funcional, porque sigue habiendo tiempo que se puede cronometrar. Mañana tengo que realizar alguna actividad. En un sentido funcional no se acaba, excepto cuando desaparece el cuerpo-mente. Pero desaparece el sentido psicológico de un tiempo, de un pasado, de un porvenir, de un personaje. Entonces, desde ese sentido, no tendría mucha cabida hablar de próximas vidas o indagar acerca de las vidas pasadas. ¿Sí? Pero igual es una cuestión abierta. ¿Sí? Bien, dejamos por ahora ahí en este asunto.
A cada uno de ustedes Gracias, puede Rafael. resonarle este tema de una manera diferente. ¿Por qué no? ¿Sí? Es como el misterio se revela ahí. ¿Sí? Ok, Carlos, gracias. Bien.